que hablaron algo acerca de cómo Jesús es el ejemplo de amistad, ¿no? Y cómo fue un ejemplo de entrega y no solamente de comodidad. Y yo espero que eso los haya retado a ser amigos más como Jesús, a entregarnos un poquito más como Jesús. Después veíamos que en este tema de las relaciones románticas avanzamos a amistad con propósito, ¿no? Y era muy importante ahí recordar que antes de gustarse, de ser amiguitos, lo que sea, somos hermanos en la fe, lo cual requiere ciertos límites, requiere un estándar de respeto. Y hablaba Pame de la importancia de cuando vayas a escoger a alguien por el carácter y no solamente por la química, ¿no? Las mujeres sí tendemos a hacer mucho así, ¿no? Así de que me abrió la puerta, se va a casar conmigo, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar viendo otro tipo de cosas. Tendríamos que estar viendo carácter y no nada más química o algunos gestos románticos que puedan tener con nosotros. Y después Pame les hablaba también del noviazgo, cómo es el carácter del amor, cómo hay que proteger la santidad, hablando de la pureza sexual, y cómo es el liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer en práctica. Entonces, hoy vamos a hablar de las siguientes 2 etapas. El compromiso, o sea, cuando ya te dieron el anillo. ¿Cuántas dicen amén a eso? Nadie, ok. Y el matrimonio, ¿ok? Entonces, hombres, es importante que sepan que a las mujeres sí nos ilusiona la etapa del compromiso, la etapa del anillo, la pedida, todo lo que involucra esa etapa de compromiso, ¿ok? Entonces presten atención porque es algo que todos tenemos que hablar, pero lo que queremos hacer es darles consejos que tal vez a nosotros nos hubiera gustado escuchar, pero también qué dice la Biblia acerca de esto, porque nosotros podríamos hablarles de nuestra experiencia y de lo maravilloso o feo que nos ha ido, pero eso no importa en realidad, lo que importa es qué nos enseña la palabra. No, nos ha ido muy bien. ¿Qué tan feo? No, muy bien, nos ha ido muy bien. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de estas 2 etapas y qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, vamos a hablar del compromiso. Vientos, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuáles fueron los 3 temas que vieron la semana pasada? Que ya recapituló Ceci. Amistad. ¿Cuál otra? Amistad con propósito y noviazgo. Vientos. Ahora vamos a ver el compromiso. Y ciertamente mi esposa ya lo dijo. Hombres, a las mujeres les interesa mucho esta parte. Mucho en el que se motivan, mucho en el que muchas veces es una de las etapas en las que más han pensado, yo creo que durante su vida, ¿no? Y a lo mejor las señoritas que están aquí no van a mentir que a lo mejor ya hasta tienen pensado su anillo ideal. ¿Quién ya tiene pensado su anillo ideal? Eso, mujeres ¿Sí? de fe, bien hecho. Eso, amiga Nat, muy bien, muy bien. ¿Ya vieron? Y hombres, ¿cuántos sabían que ellas ya tienen un board de Pinterest con todos los anillos? Y no solo de anillo, de boda, de vestido, de color, de la paleta de colores de la boda, de todo. Isaac ya sabe, quién sabe por qué, qué bueno, hombre sabio y prudente, qué bueno, pero los que no sabían, pues hoy estamos aprendiendo algo nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con esta etapa del compromiso y es muy importante que sepamos que es un compromiso que no solamente es con la persona con la que te vas a casar, si Dios lo permite, sino también es un compromiso delante de Dios, ¿va? Vamos a leer todos, abran su Biblia, porfa, en Génesis 29, versículo 18 y 19. ¿Quién ya lo tiene? Un aplauso para los que ya lo tienen. Entonces, vamos a leerlo, ¿vale? Dice, ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre. ¿Quién estaba enamorado de Raquel? Jacob. ¿Quién fue el que habló con su padre? Jacob. Dice, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Versículo 19. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Esta etapa de la vida, como lo dice, en verdad es un compromiso. Y es un compromiso delante de Dios y delante también de la familia. ¿Qué mayor bendición es que ustedes también se puedan llevar bien con sus suegros o con sus futuros suegros o con sus futuras suegras, sin importar nada, ¿no? Imagínense que su suegro, su futuro suegro, hombres, cuando le lleguen con el anillo y le digan, oiga,
futuro suegro, me quiero casar con su hija, quiero hacerle la mujer más feliz del mundo, que les diga a ustedes, sí, prefiero entregártela a ti que a alguien más. O sea, está interesante que tu suegro pueda decir, prefiero dártela a ti que a alguien más. Porque eso significa que también eres un hombre que tu suegro respeta. Y eres un hombre que también va a buscar cumplir este compromiso y buscar también darle lo mejor a tu esposa y ponerla como una prioridad. Un compromiso, y el compromiso es que sepan que esa persona, si hombres, mujeres con hombres, pero la futura esposa o futuro esposo va a ser su prioridad. Y es un tiempo en el que se puede ir ejercitando ese rol. No al 100%, pero sí se va ejercitando ese rol. Porque tienen que empezar a tomar decisiones juntos, prioritarias para los dos, y muchas veces hay que tomar conversaciones complicadas con los padres, ¿no? Pero todo con las manos del Señor, siempre Cristo en el centro, siempre Cristo en medio, siempre nos da favor también cuando las cosas se hacen bien, ¿vale? Entonces, hay que recordar que esto siempre van a ser una prioridad. Y es una temporada en la que te preparas para dejar una vida que estuviste acostumbrado a vivir mucho tiempo, que seguramente los que están aquí de 18 años, pues nada más 18 años, pero si ya están listos para casarse, adelante, que Dios los bendiga. Si no, a prepararnos, pero a lo mejor a los que ya están más para 25, que los vemos el próximo año allá, a lo mejor también dicen, no, pues ya me quiero casar y todo, ¿no? Es un tiempo en el que te preparas para cambiar tu vida, porque tu vida cambia totalmente, ¿sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vientos. Ok, entonces estamos viendo que el compromiso sí es algo bíblico, la promesa entre dos personas que van a contraer nupcias, que se van a hacer una sola carne. Otro ejemplo de un compromiso en la Biblia es José y María, ¿no? Cuando el ángel habló a María y María queda embarazada del Espíritu Santo, la Biblia dice que José, como ya están comprometidos, no quería deshonrarla y por eso quería dejarla como escondidito, ¿no? Entonces, si bien en la Biblia no existe la palabra noviazgo, hablando de un compromiso prematrimonial, eso sí viene en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es un momento, como ya lo decía mi esposo, en el que te preparas para dejar la vida como la conoces. Todo cambia, pero también es un momento de expectativa súper linda porque es como que, ay, ya vamos a vivir juntos, ya nuestra casita, nuestras cosas, y ya cuando ves vajillas y cubiertos y cosas así te empiezas a emocionar porque dices, esto va para mi casa, ¿no? Pero queremos darles unos consejos de qué hacer durante esta etapa de compromiso. Yo no sé si alguien aquí esté comprometido para casarse, pero si no, esperamos que lo guarden en su mente, en su corazón, y que cuando llegue el momento tomen alguno de estos consejos conforme a la palabra de Dios para su vida. Entonces, 2 cosas les queremos recomendar. 1, agradecer a tus papás. En Éxodo 20:12 la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y aunque cuando tú te casas dejas de ser parte de la familia de tu mamá y tu papá, siguen siendo tu mamá y tu papá toda la vida, y honrarlos es algo que tienes que hacer siempre. Entonces, mujeres, busquen un hombre que quiera honrar a sus papás, pero que también quiera honrar a tus papás, ¿sí? A nosotros nos recomendaron cuando estábamos comprometidos, que nos sentáramos con nuestros papás en algún día y les agradeciéramos por todo, ¿no? Y yo no quería, la verdad, porque yo sabía que iba a llorar y todo, pero agradezco a Dios que hayamos hecho eso porque fue un momento súper lindo de cerrar ese ciclo, ¿no? De gracias por en mi caso, por estos 29 años que viví con ustedes, gracias por todo lo que me dieron, por la educación que me dieron, por haberme presentado a Jesucristo como mi Salvador, etcétera. Entonces, agradecer a tus papás en esta etapa que se está cerrando es súper importante. Y bueno, también otro consejo que les queremos dar es que tomen consejería prematrimonial. Es real, existe, y aquí en la iglesia, gracias a Dios, contamos con eso. La consejería prematrimonial de lo que trata es de traer a la mesa temas de conversación difíciles, ¿sí? Porque hay cosas que se hablan en el noviazgo, pero hay cosas que se tienen que estipular durante el tiempo de compromiso. Por ejemplo, ¿cuántos hijos quieren tener? Tal vez tú, mujer, quieres tener 8 y él no quiere tener ni 1.
Son cosas que se tienen que hablar. O tú quieres tener 3 porque yo tengo 3 hermanas y él quiere 2 porque tiene 2 hermanas. Entonces, son cosas que se tienen que hablar, ¿sí? Si la esposa va a trabajar o no, cómo se van a dividir los gastos, cuál va a ser la actitud de la nueva pareja ante cuidar a padres o a suegros en la vejez, ¿no? ¿Estamos dispuestos a hacerlo o no? O vamos a cuidar a mis papás, pero a los tuyos no, que no sería sano, ¿verdad? Pero todo este tiempo estas cosas se tienen que hablar. Acerca de finanzas también. Yo le decía ayer a mi esposo que mientras nosotros fuimos novios, él siempre fue súper transparente conmigo y él me dijo, si quieres saber cuánto gano, te digo, y si quieres saber esto, te digo, y si quieres la contraseña de mi banco, no sé qué. Yo así de que no quiero nada, no quiero nada. Pero cuando llegó el tiempo del compromiso, ya teníamos fecha de boda y ya había que hacer un presupuesto para la boda, tuvimos que empezar a hablar de esos temas. Y hasta ese momento, él se enteró cuánto ganaba yo y yo me enteré cuánto ganaba él. Esta es una recomendación, no tiene que ser así. Si desde el noviazgo ustedes son súper transparentes y lo hablan, buenísimo. Pero nosotros hasta ese momento que vimos que el compromiso ya era en serio y que teníamos que empezar a hacer números para ver si nos casábamos con pizzas o podíamos hacer una boda bien, entonces ya fue que empezamos a hablar de dinero, ¿no? Pero lo tienen que hablar. ¿Cuáles son sus metas a largo plazo? ¿Quieren quedarse a vivir en Toluca? ¿Se quieren ir a otro país, a otra ciudad? Muy importante también, qué cosas que él hace me lastiman y qué cosas que yo hago a él lo lastiman, para que podamos sanar heridas las más que se puedan antes de que lleguemos al matrimonio, ¿no? Y esta pregunta para nosotros fue súper buena, nos la hicieron en la consejería, qué cosas que Oscar hace me lastiman y qué cosas que Ceci hace me lastiman, y fue una oportunidad súper linda para sanar. Él me dijo cosas que yo no me daba cuenta, pero que estaban ya en mi modus operandi diario, ¿no? Y él igual, algunas cosas que no lo hacía con mala intención, pero que finalmente funcionó para que lo habláramos y pudiéramos sanarlo. Y también la consejería prematrimonial, bueno, obviamente te da consejos bíblicos para todo esto, pero también ayuda a hablar de temas de conversación nuevos, ¿no? Como ya lo decíamos, dinero, sueldos, cómo va a ser la relación con papás, qué tan lejos quieres vivir de tus papás, qué tan cerca quieres vivir, ¿no? Nosotros decidimos irnos 1 hora de nuestros papás, no porque los odiemos, al contrario, los amamos muchísimo y los extrañamos, pero nosotros creímos que para que nuestra familia empezara de una manera saludable, teníamos que alejarnos 1 hora de nuestros papás. Esos son los consejos que les queremos dar por ahora. Bueno. Y no se tienen que esperar a honrar a sus padres y a sus madres, bueno, a su padre y a su madre, hasta cuando se comprometan, ¿eh? Tienen que empezar a hacer esto desde ahorita, porque eso también es un reflejo de su carácter en Cristo. Y eso también es lo que, como hombres o como mujeres en Cristo, nos fijamos de nuestra futura pareja, que también honre a su padre y a su madre, ¿sí? Y recordemos, este compromiso no es solamente con las personas, en tu caso, futura esposa, futuro esposo o tus futuros suegros, y hasta con tus papás, sino es un compromiso primeramente con el Señor. Y es un compromiso con Dios de que tenemos que hacer las cosas bien, que hacer las cosas conforme la palabra de Dios, conforme la voluntad de Dios. Y vamos a buscar Colosenses 3:23. ¿Quién se lo sabe? ¿Nadie? Bueno, tienen sus Biblias. Busquémoslo. ¿Ya lo tienen ahí? Colosenses 3:23. ¿Sí? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay veces que hemos escuchado, yo creo que este versículo muchas veces, ¿no? Si a lo mejor alguno de ustedes es nuevo en la fe o es la primera vez que vienen, es un versículo muy conocido, ¿no? De que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón y como para el Señor. Y esto no solamente se refiere a las grandes cosas, sino también a las pequeñas cosas. Tanto como pedir perdón, como decir, ¿cómo estás? Tanto ser sensible también a lo que Dios te está hablando con tu esposa, ¿no? Con tu futura esposa. Y algo que queremos también decirles es que es una etapa súper hermosa. No que las otras etapas no sean hermosas o sean bonitas, porque todas las etapas en el Señor son muy hermosas, pero es una etapa en la que tienes que empezar a dejar de pensar en el yo y pensar en nosotros, ¿no? Tenemos que empezar como hombres también
a respaldar las decisiones con las palabras que tengamos con hechos. Tenemos que ser siempre íntegros con nuestra palabra y que nuestra novia en ese momento se sienta segura con nosotros, que se sienta segura con ustedes, que ella pueda decir, contigo puedo hablar tranquilamente, contigo puedo hablar cualquier cosa porque sé que no te enojas, porque sé que me comprendes. Tenemos que ser íntegros y ser hombres que reflejen el carácter de Cristo, ¿sale? Y y el compromiso muchas veces se ve como la preparación para la boda, ¿no? Entonces es como de, ¿y dónde nos vamos a casar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y a quién vamos a invitar? ¿Y a qué tío vamos a sacar de la lista de invitados porque no nos cae bien? ¿A qué primo sí viene? Y al final, la mitad les cancela o la mitad les dice que no, la mitad les dice que sí, pero es un tiempo de preparación. Estamos preparando una ceremonia porque es un pacto que vamos a hacer delante de Dios y también es un pacto que hacemos delante de las personas. Las personas también van a ser testigos de ese pacto que ustedes están haciendo con Dios y que están uniendo su vida con alguien más en Cristo. Entonces, Dios también en la Biblia habla del reino de los cielos como una boda. Y en Mateo 25.1, busquemos todos Mateo 25.1, porfa. Ya lo tienen todos ahí. Es la parábola de las damas de honor, ¿sí? Que dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Mujeres, ¿quién de ustedes ya tiene su Pinterest lleno de vestidos de novia o así? Alce la mano. Hombres, ¿quién tienes? Yo creo que ni siquiera usamos Pinterest, ¿no? Pero ¿quién tiene en su mente por lo menos el color del saco o del traje que se quiere poner? Nadie, ¿no? Yo lo escogí y dije, pues este se ve más o menos bien, vámonos. Y a veces hasta lo rentamos, que pues, eso también, ¿no? Pero, o sea, ese momento en el que tu esposa va entrando a la ceremonia y va a encontrarse contigo al altar, fíjense en la similitud que está haciendo aquí Jesús con cómo nosotros nos vamos a encontrar con Cristo cuando ya estemos en la eternidad con Él, cuando Él venga a nuestro encuentro, ¿no? Dice, salieron a encontrarse con el novio. ¿Y qué hace la novia? Para ese día, ¿qué hizo la novia? Se preparó, fue a comprar el vestido, fue como a 10 sesiones para ver si era el vestido que quería, anduvo buscando por mar y tierra el vestido que se adecuara al presupuesto y que le encantara, que siempre ese es un tema, ¿no? Se preparó con ejercicio, mascarillas. Y seguro muchas cosas más. Y ese día es como un día en el que te sigues preparando, ¿no? Y como hombres, bueno, a mí, me fui lo único que hice, me fui a cortar el cabello y se me olvidó peinarme. O sea, ahí en las fotos ya de repente vi que me faltó acomodarme mi calvito, ¿no? Pero bueno, son diferentes, pero son cosas que se preparan. Y fíjense cómo Cristo está haciendo esta similitud. Y en el versículo 2 de Mateo 25 dice, 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Y entonces, mi pregunta también aquí, para todos, no solamente para mujeres, sino para hombres también, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para ese momento? Para el momento de cuando nos vayamos a casar, pero también para el momento en el que nos vayamos a encontrar con Cristo. ¿Estamos siendo como estas damas de honor diligentes que traen aceite extra para las lámparas? ¿O vamos a ser como las 5 que eran necias, que pues no trajeron lo suficiente y que se durmieron? En este caso, ¿quién es el novio? En estos versículos que estábamos hablando. Cristo, es Jesús, ¿no? ¿Y la novia quién es? Nosotros, la iglesia. En una boda, la novia se va preparando para encontrarse con el novio. Y como hombres, spoiler, la verdad es que también es un momento muy bonito porque pues, estás viendo a la mujer que amas, a la mujer de tu vida, cómo llegar al altar, cómo se preparó. Es la primera vez que a lo mejor la estás viendo en el vestido de novia, el maquillaje, el peinado. Yo no sabía qué tanta cosa se hacen, pero se hacen un montón. Entonces,
tú como hombre, a lo mejor no nos preparamos tanto como el saco y todo eso, pero nuestra fortaleza también tiene que tiene que ser espiritual. Tenemos que buscar siempre al Señor y tenemos que buscar crecer en verdad y en palabra. Tenemos que crear una rutina para poder buscar del Señor de día y de noche. Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, porque así es como Dios nos ha mandado, como varones también, porque vamos a ser los líderes de nuestra casa. Entonces, tenemos que prepararnos para ese momento, así como las novias también se preparan. Y también las novias se preparan igual en la palabra. Y es muy importante que este tiempo, que es hermoso, se sigan preparando y sigan siendo constantes en santidad. Porque muchas veces es el tema del compromiso y pues ya nos vamos a casar y los límites se rompen. Y no es cierto. Es cuando más los límites tienen que estar y tenemos que buscar siempre permanecer en santidad. Siempre buscar hacer las cosas bien, porque, como leíamos en Colosenses, todo lo tenemos que hacer como para el Señor y de corazón. Sí, y en el caso de las mujeres no nos referimos solamente a prepararte, como decía, con ejercicio, mascarillas. Es un tiempo de preparar tu corazón también. Porque como lo vamos a ver más adelante, hay roles para el hombre y la mujer. Uno de los roles de la mujer es el sometimiento, entonces ahí puedes empezar a practicar qué tanto me estoy sometiendo a Dios como mi autoridad, ¿no? Y a partir de ahí un montón de cosas, pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra? ¿Me disipulo, etcétera? Entonces no se trata nada más de una preparación física, que es importante, pero también espiritual, como ya lo decía Oscar. Entonces, vemos cómo Jesús hace esta analogía entre Cristo y la iglesia, un matrimonio, ¿cierto? Entonces, Juan 14 del 2 al 3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Preparando una morada para nosotros que somos la iglesia, ¿sí? Lo cual significa también que bajándolo a un plano terrenal, el hombre tendría que estar listo para proveer. Una vez que te casas, hermano, hay que pagar renta, hay que pagar luz cada 2 meses, hay que pagar agua. Entonces, no es para ponerles una carga tampoco, pero sí es para que puedas ir planeando. ¿Estás listo para proveer, para preparar una casa, un hogar, una casa para tu esposa? Y mujer, ¿estás lista para hacer de esa casa un hogar? Que es una tarea hermosa, se los prometo. Es difícil y se va aprendiendo todos los días, pero les prometo que cuando vives conforme al rol y al diseño que Dios tiene para nosotros como hombres y mujeres, es hermoso ver esa bendición. Si el Señor lo dice en su palabra, es porque tiene que ser algo bueno, ¿cierto? Entonces, el tiempo de compromiso es un tiempo en el que nos estamos preparando en santidad, ¿sí? Jesús está moldeando el rol del hombre aquí, porque el novio se tiene que preparar, pues en este sentido también económico, ¿no? Y como ya lo decía Oscar, el ya estar comprometidos para casarnos, como, ok, ya tenemos anillo, ya tenemos boda, ya tenemos fecha, ya tenemos esto, el otro, no significa que tengan ciertos derechos de matrimonio, ¿de acuerdo? No tienes los beneficios del matrimonio todavía, y con esto nos referimos a la pureza sexual, ¿sí? A las manitas en su lugar, todo el tiempo donde alguien nos pueda ver, los límites que ustedes sepan que tienen que tomar. Es algo sano y Dios bendice la obediencia, de verdad. Entonces queremos animarlos a eso también, a que bendigan a Dios, a que honren a sus papás también a través de la pureza sexual en este tiempo. ¿Es más difícil? Sí, mucho. Se va haciendo mucho más complejo, pero no es imposible. Y si ustedes aprenden a estar todo el tiempo dependientes de Dios, se la pueden llevar muchísimo más tranquila, pero es algo importante también. Mantener el orden en ese sentido y respetarse, respetar a sus papás también en ese sentido. Y la verdad es que en estos días es muy complicado también, pues ir preparándose para esto, pero hay tiempo y se puede hacer, ¿vale? En Apocalipsis 19, en el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Se acuerdan que en Mateo leíamos de la novia? Aquí ya habla de la esposa. Dice, la esposa se ha preparado, nosotros como iglesia nos hemos preparado. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? ¿Alguien se lo sabe? ¿O alguien ya lo buscó? Apocalipsis 8, 19,
versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, limpio y resplandeciente. Les prometo que así se ve en el altar y todos los días así se ve su esposa. Con lino fino, limpio y resplandeciente. Ese momento, o sea, brilla por todos lados, ¿no? Y pues eso, hay que prepararnos. Bueno, otro ejemplo rapidísimo acerca de un romance prematrimonial son Boaz y Ruth. ¿Has leído esta historia alguna vez en la Biblia? Boaz y Ruth, ok, es una gran historia de amor, parece novela, de verdad. Está en el libro de Ruth, por si quieres buscarlo, leerlo. Hay hasta películas de eso, hace poco vimos una película de Netflix de eso. Pero bueno, quiero darles unos datitos de cómo era el carácter de Boaz y cómo era el carácter de Ruth y por qué son un buen ejemplo que podemos tomar en cuenta, ¿sí? Si conoces más o menos la historia, vas a entenderlo un poquito más. Boaz era un hombre honorable, era un hombre íntegro, era un hombre que respetaba la autoridad. Hombres, vayan tomando nota a ver si por ahí tienen algo que trabajar, ¿sí? Mujeres, tomen notas por si el niño que les gusta no tiene alguna de estas características, ¿ok? Voy a repetir, Boaz era honorable, era íntegro, respetaba la autoridad. Boaz protegió la reputación y la dignidad de Ruth en una situación complicada. Boaz le proveyó a Ruth todo lo necesario para su bienestar, la cortejó con respeto para casarse con ella y tenía la capacidad de proveer a una esposa, de sustentar a una esposa, ¿sí? Ahora, vamos a ver el carácter de Ruth. Igual, niñas, tomen nota, y niños, tomen nota por si la mujer que les gusta. Si no es cristiana, para empezar, a ver, estamos mal. Bueno, ya. Tomen nota, ¿ok? Ruth era una mujer virtuosa. Ella se interesaba por las necesidades de los demás. Era una mujer trabajadora. Era una mujer sumisa. Se puso a disposición de Boaz, pero Ruth no inició la relación romántica. Recibió el consejo de una mujer mayor y piadosa que era su ex-suegra, ¿sí? Todas estas cualidades nos hablan de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios que buscan honrarlo primeramente en mi persona, en mi carácter, para después tener algo que ofrecer a mi cónyuge cuando nos casemos. Ambos eran de carácter noble, ambos amaban a Dios y estos son requisitos indispensables para futuros cónyuges, ¿sí? Es decir, tal vez después de esta nota, tú me digas, de tomar estas notas, tú me digas, ay, pero mi novio pues no le está yendo tan bien en la chamba, ¿lo dejo? No, no es lo más importante. Lo más importante es que tenga un carácter noble y que ame a Dios, porque el Señor se encarga de todo lo demás. Lo que sí sería un problema tal vez sería que tu novio no se esté administrando, no esté buscando ahorrar, no esté buscando hacer las cosas, ¿me entienden? Pero el hecho de que le esté yendo mal en la chamba no es razón para dejarlo, ¿ok? Nos importa más que tenga un carácter noble y que ame a Dios, y lo mismo para las mujeres. Porque aparte quiero que sepas que el matrimonio, que ya vamos a entrar a hablar del matrimonio, no es un proceso para tu felicidad. Aunque todos o muchos soñamos con eso y anhelamos el día, no es algo que está hecho para tu felicidad, está hecho para tu santidad. Es un proceso en el que el Señor te va a someter para hacerte más parecido y parecida a Cristo. ¿Vas a ser muy feliz? Sí. Y nosotros damos testimonio de eso, es muy feliz, es muy divertido. Pero el matrimonio no está hecho en sí para que tú seas feliz y para cumplir tu sueño. Se trata del sueño de Cristo, se trata de la vida de Cristo. Entonces, vamos a empezar a hablar del matrimonio. El matrimonio es idea de Dios. Él lo diseñó y Él lo instituyó incluso antes de la caída del hombre en Génesis. Eso significa que el matrimonio siempre ha sido parte de la idea original de Dios, siempre. Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. El Señor ya venía de crear animales, día, noche, agua, expansión, y todo era bueno, pero había una sola cosa que no era buena, y era que Adán estuviera solo. Y que dijo, voy a hacerle una ayuda para él. Y esta palabra ayuda es la palabra eser, que significa ayuda, pero esta palabra solamente se utiliza en la Biblia para describir al rol que tenemos las mujeres y para describir la ayuda que Dios da. Entonces, imagínense qué papel tan importante tenemos las mujeres. Así que si se quieren casar, amigas, tomen nota también. Génesis 2 del 21 al 24 dice, bueno, ahí nos platica cómo el Señor hace que Adán caiga dormido
y de su costado hace a la mujer, y Adán la ve y dice, wow, esto está increíble, al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Y aquí mismo nos dice, Génesis, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y esto es súper importante porque ya no somos dos personas diferentes. Antes él era Óscar Sanabria, tenía su carrera, tenía su dinero, tenía su cuarto, su cama. Y yo era Cecilia Filide y yo tenía mi carrera, mi cama, mi cuarto, mi dinero. Pero ahora somos uno, lo que significa que tenemos una casa, una cuenta bancaria, bueno, varias, pero, no varias, una está vacía, es la mía, ¿ok? Compartimos el dinero, compartimos nuestra camita, compartimos nuestras cosas, ¿no? Tanto así que luego lo agarro a él usando mi crema de peinar, la crema de peinar porque es de los dos, la crema del cuerpo, etcétera. ¿Cómo que también usamos crema para peinar? Es que estos chinos No necesitan a veces, crema de peinar. Entonces, el Señor instituyó el matrimonio antes de que el pecado llegara al mundo. Es una idea de Dios, es una buena idea, y lo hizo para que dos personas se conviertan en una sola. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante es ver el carácter de la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, porque obviamente yo no me hubiera casado con Óscar si me cayera gordo, ¿están de acuerdo? Hay un buen de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y algo que en verdad me encanta de la palabra de Dios y del Señor, que en Proverbios 18:22, váyanlo anotando o búsquenlo, que dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hombres, dense cuenta cuánta importancia Dios le está dando a su futura esposa para que ustedes y nosotros como hombres veamos la benevolencia de Jehová en nuestras vidas a través de nuestra esposa. ¿Qué es benevolencia? Es la disposición de Dios a hacer el bien, abrir puertas y otorgar gracia sin que sea un mérito ganado. Porque lo único que nosotros, cualquiera de nosotros que estamos aquí, merecíamos es la muerte por nuestro pecado. Y aún así Dios es tan bueno, tan misericordioso y tan amoroso con nosotros que nos ha dado una ayuda idónea y hemos visto la benevolencia de Jehová cuando encontramos a nuestra esposa, nuestra ayuda idónea. Y es por eso que imagínense el valor que Dios le está dando a tu esposa, y nosotros muchas veces menospreciamos este valor diciendo, no, ya me voy a divorciar. No, ¿sabes qué? No se puede. No, y aparte también tratándolas mal o no tomándolas en cuenta, también eso importa, y Jehová y Dios pone mucha atención en cómo nosotros vamos a tratar a nuestra esposa. Y a lo mejor hombres también es un ejemplo que podemos usar, es cómo tratan ustedes a sus hermanas o cómo tratan a sus mamás. No porque vaya a ser una relación igual, pero es una relación con una mujer que está a su lado. Y también están tratando a su mamá con amor, con cuidado, porque también ella es esposa de alguien, de su papá. Entonces, ¿cómo tienen que ser tratadas? Como vaso frágil. Estamos ejercitando todo eso como hombres, y si no, es una buena prueba y es una buena acción que debemos de tomar. El matrimonio es un pacto delante de Dios, ¿sí? No es solamente el contrato civil, que es importante y que para Dios tiene todo el valor, pero es un pacto que no se rompe y que perdura, lo que significa que el divorcio no es una opción. Eso significa que cualquier problema que Óscar y yo tengamos se tiene que resolver sí o sí, porque divorciarnos no es una opción si los dos amamos a Cristo. Pero queremos mencionar que Mateo 18, del 8 al 9, Jesús dice, Moisés permitió divorciarse por la dureza de vuestro corazón, mas al principio no fue así. Entonces, la idea original de Dios no es el divorcio, es el matrimonio, lo que significa que cualquier problema que podamos tener, lo tenemos que resolver, porque el divorcio no es opción para dos personas que aman a Dios. Y a lo mejor, pues ahorita lo estamos platicando como, wow, súper chido, súper wow. O sea, todo muy bonito, todo muy padre, pero no todos los días va a ser color de rosas. No todos los días vamos a estar jijiji, jajaja.
Va a haber días y momentos en los que tenemos que tener conversaciones complicadas, y eso no solamente pasa en el matrimonio, también pasa durante el noviazgo, también pasa durante el compromiso, y ahí es donde también nosotros vamos a ver nuestro carácter va a ser probado, y nosotros tenemos que ejercitar también esta comunicación con nuestra futura esposa, cómo nosotros solucionamos los conflictos, los problemas que podamos llegar a tener. Y en Eclesiastés 9:9 dice: vive feliz junto a la mujer que amas, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Y en verdad, hombres, hay que darnos cuenta del valor que Dios le está dando a nuestra esposa. Y si ustedes no querían casarse o tienen ese pensamiento de duda, dense cuenta cuánto valor y cuánto amor Dios da a nosotros como hombres a través de una esposa. Disfrutemos con la mujer que amamos todos los días, cuando pues ya estamos, ¿no? Cuando se casen. Pero dense cuenta que es una etapa maravillosa. No es una etapa 100% en la que vamos a como de color de rosa, pero es una etapa maravillosa en la que vamos a poder ver la mano de Dios todo el tiempo. Sí, los animamos, de verdad es hermoso vivir el diseño de Dios. Es increíble tener como pijamadas todos los días, ¿no? Ver películas juntos. A nosotros nos ha encantado esta etapa de, ya se acabó la iglesia, nos vamos a nuestra casita, sí. O sea, es increíble de verdad ver cómo Dios bendice el orden, y cuando tú haces las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra, recibes bendición, y nosotros hemos visto la mano de Dios así. Pero queremos hablarles también un poco de los roles, ya para terminar, que Dios tiene para el hombre y la mujer. En Efesios 5 del 21 al 33, tú lo puedes leer con más atención al rato, Efesios 5, 21 al 33. Pero te voy a leer lo que nos corresponde al hombre y a la mujer. Dice, para las esposas, el inicio del versículo dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, estos son los roles que Dios diseñó para nosotros. Hay bendición en vivir debajo de esos roles, de someternos mujeres a nuestra cabeza, y de los hombres de amar a la esposa como Cristo amó y se entregó a la iglesia con un amor sacrificial. Y en verdad, amemos a nuestra esposa con ese amor sacrificial. Y ese amor sacrificial, aquí Jesús dio la vida por nosotros, pero nosotros tenemos que vivir con ese amor sacrificial en todo, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, tanto levantarnos un poco antes, tanto ayudar en lo que a lo mejor creemos que no tenemos que ayudar, pero es algo que tenemos que vivir día a día, un amor sacrificial. Y vamos a orar por este tiempo para que también en verdad ustedes se motiven. Es un tiempo en el que conocemos de Dios y se vive, conocemos de Dios de otra forma, y también aprendemos mucho de Dios. Entonces vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has permitido conocer un poco más acerca del compromiso, Señor, acerca del matrimonio. Que pongas tú esta palabra, Señor, en los corazones de cada uno de los chavos que están aquí, Señor, que tengan ese anhelo de casarse, que tú los direcciones, Señor, conforme a tu voluntad, y que tú los direcciones también conforme a tu palabra, Señor. Que ellos sientan tu mano en todo momento, Señor, y que ellos también sepan esperar con paciencia, Señor, a la persona adecuada, a la persona que tú tienes para sus vidas, Señor. Que ellos primeramente crezcan en fe, en misericordia, Señor, en amor, y que crezcan en tu palabra, Señor, para después poder formar un matrimonio, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido que los bendigas, te pido que bendigas sus escuelas, Señor, sus trabajos, a donde quiera que ellos vayan, que ellos puedan reflejar tu rostro, Señor, tu corazón, y también que ellos puedan ser evangelistas a donde quiera que vayan, Señor. Gracias por este tiempo, te pido que tú des el crecimiento de esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Por el nombre de Cristo Jesús, amén.